de hoy, dándoles la bienvenida y agradeciendo su asistencia a todos ustedes. El día de hoy nos encontramos presentes para reflexionar en torno a la lucha de la sociedad civil por la libertad. En este caso, y de manera muy particular, a la luz de lo que ha acontecido en el país vecino de Venezuela. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Comienzo por quien es el dirigente nacional del Consejo Cívico Ciudadano y coordinador de Misión Rescate México, Leonardo García Camarena. Y damos la bienvenida a nuestro conferencista y expositor del día de hoy, el maestro doctor honoris causa Francisco José de Angelo Opep. Quisiera, antes de darle el uso de la voz, quisiera presentar a nuestro expositor para conocer quién es nuestro expositor del día de hoy. El doctor honoris causa Francisco José de Angelo Opep cursó estudios de humanidades en el Colegio La Salle, La Colina, Caracas, en donde fue representante del Colegio La Salle ante la Federación de Centro de Estudiantes Católicos de Caracas de 1991 a 1992. Continuó estudios de Derecho en la Universidad Santa María de Caracas, miembro del Centro de Estudiantes Universitarios, representando a su universidad ante otras instituciones. Esto para los años 92 al 98. Tiene una especialización en Derecho Corporativo por la Universidad Metropolitana de Caracas. Además, cursó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Fue candidato a diputado por el partido Proyecto Venezuela por el estado de Nueva Esparta, Isla de Margarita, en Venezuela. Fundador, conjuntamente con Antonio Febres Cordero, William Ojeda, Esteban Gervasi y otros intelectuales y políticos del partido político Un Solo Pueblo, esto para el año de 1999. Colaborador articulista de varios diarios de opinión en Venezuela desde 1993. Publicó el libro Democracia contra Totalitarismo, en el cual criticó duramente al régimen de Hugo Chávez, que eso lo tiene prácticamente exiliado de su país de origen. En visita a la continua violación de derechos humanos en Venezuela, comenzó activamente a ayudar a venezolanos refugiados y exiliados en México y personas vulnerables en Venezuela con trabajo humanitario desde la Ciudad de México. Miembro del patronato de la Fundación Acumi ONG y desde el 2017 miembro fundador de la Asociación de Venezolanos en México, Benemex, quien hoy se encarga de la dirección jurídica de la misma. Démosle la bienvenida y agradecidos por tu presencia, Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Me voy a acercar acá porque vamos a dividir esta charla. Tengo entendido que en este horario esas personas de la sociedad civil
activistas, personas también de organizaciones no gubernamentales. Y bueno, como quiera que estamos en esta lucha en Benemex, quería que entendieran al principio qué fue lo que pasó en Venezuela, para después explicar un poco qué fue lo que hicimos las organizaciones no gubernamentales con respecto a la problemática de la dictadura en Venezuela y los 7 millones de venezolanos que se encuentran hoy fuera del país. Nosotros, o sea, nuestra problemática de dictadura, nosotros no la habíamos vivido desde el año 58, que cayó Marcos Pérez Jiménez, y Rómulo Betancourt, que fue el presidente posterior a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ya tenía un problema con Fidel Castro. Él pensaba que en organismos democráticos como la OEA no debería estar integrados por países con regímenes comunistas como Cuba. Hay que recordar que Venezuela es un país petrolero, fue un país monoproductor desde, diría yo, los años 60 o más. Antes era un país que vivía la agricultura y fue fundador de la OPEP, ¿no? De la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto es como para hacer entender que Venezuela es un país con unas grandes reservas de petróleo, quizás la segunda o tercera en el mundo, y tiene una importancia geoestratégica a nivel internacional importante. Y por eso fue fundador de la OPEP. Nosotros tuvimos en el año 67 una agresión armada de Fidel Castro a las costas venezolanas, que definitivamente fue repelida por las Fuerzas Armadas Nacionales en ese entonces y no logró su cometido. Pero bueno, es un antecedente interesante para lo que nos pasa posteriormente. En los años 70 nosotros tuvimos un presidente que nacionalizó la industria petrolera, que fue Carlos Andrés Pérez, y nacionalizó el petróleo y creó PDVSA. PDVSA llegó a ser la tercera petrolera en el mundo. Nosotros producíamos unos 3 millones de barriles, éramos un país de menos de 20 millones de habitantes, entonces éramos un país con bastantes ingresos. Lastimosamente éramos monoproductor, quizás el 80% del que vivíamos era del petróleo, y entre la diferenciación, por ejemplo, de PDVSA con Pemex, para dar una idea, es que nosotros sí teníamos refinación. Nosotros logramos hacer avances en refinación, en tener refinación de gasolina en las islas, en Texas. Compramos Citgo, que es una compañía americana. Si usted va a Estados Unidos, ve las estaciones de gasolina de Citgo. Y lo que quiero decir con esto es que PDVSA fue una industria que fue bien llevada antes del régimen de Chávez y Maduro. Posteriormente, tuvimos una alternancia, gana Luis Herrera Campins, que era un presidente de un partido que se llama Social Cristiano Copey, que es parecido al PAN, y Carlos Andrés Pérez se vuelve a lanzar en los años 80 y gana las elecciones. Aquí quiero hacer una reflexión. El problema que viene posterior a esta alternancia presidencial, según nuestro análisis, se basa en que dos presidentes que habían sido presidentes en los años 70 y 60 repitieron su gestión. Como no pudieron ser presidentes de forma inmediata porque la Constitución del 61 no lo permitía, entonces ellos posteriormente se lanzaron y ganaron. Esto genera un problema, el problema de la castración de las nuevas generaciones en tomar el poder o poder concursar para el poder, y esto generó también, por supuesto, una especie de inconformidad
en las nuevas generaciones políticas. Nosotros teníamos pobreza que había realmente llegado en aquellos años 70, desde los años 70 nos llegó muchos 4 millones de desplazados. Éramos un país chico. De Colombia, por la guerrilla, nos llegaron hermanos del Perú por la época de Sendero Luminoso. Esto fue generando unos círculos de miserias que no fueron atendidos nunca por nuestros presidentes. Entonces termina en el 89 con una rebelión, la cual fue aplastada por los militares y murieron muchas personas. Pero era un tema de no integrar a estas personas que vivían en la pobreza en la sociedad. El 27 de febrero del 92, este personaje aparece en la palestra. Al parecer habían órdenes, él no logró su cometido cuando dio ese golpe, habían órdenes de matarlo, pero los militares que estaban con él, y eran militares que estaban al servicio del presidente Carlos Andrés Pérez, hicieron que lo sacaran a la prensa para que no lo mataran, y él dice su célebre por ahora no hemos cumplido el cometido, y se hace célebre y famoso en el país, pero lo meten preso, ¿no? Ahí empieza su historia y empezó desde aquel alzamiento y este golpe militar empiezan nuestros problemas. Este es un político que fue partícipe de la destrucción institucional de nuestro CNE, que es una especie de INE, después más adelante les explicaré. Para más y malas decisiones políticas, dos veces presidente Andrés Pérez decidió lanzarse a la presidencia. Otra castración más de nuestras figuras políticas. Otra falta de darle oportunidad a los jóvenes. Entonces, esto fija un antecedente a lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Unía varios partidos y el movimiento Quinta República de Hugo Chávez se apoya a Rafael Caldera y termina siendo después de que fue encarcelado, lo indultaron porque le debían el favor político de haber dicho que votaran por el presidente Caldera. Entonces ahí empezó otro problema, porque este señor no lo inhabilitaron, quería llegar al poder de alguna forma. El tema es que nos pasó otro tema, como no lo inhabilitan, se lanza a la presidencia, y yo recuerdo, porque en este año 98 yo fui candidato a diputado en Venezuela, que llamaba a mis amigos y les preguntaba, ¿por qué no fueron a votar? Porque no veo, o sea, nosotros estoy casi seguro que éramos mayoría, pero no fueron a votar ese día, estaban en la playa, se vinieron a Cancún, se tomaron el fin de semana y no fueron a votar. Entonces, esto fue la peor decisión que pudo haber tomado un ser humano, porque estas personas que no fueron a votar nos afectaron a los que sí fuimos y terminamos teniendo un dictador que llegó por los votos, que fue Hugo Chávez. Hugo Chávez comienza lo que llama la Revolución Bolivariana, hace lo que llaman una unión cívico-militar, que es, por decir unas cosas resumidas, es una especie de alianza en la cual los militares empiezan a cumplir funciones de los civiles. Nosotros empezamos a tener militares construyendo puentes, ministerios, estuvimos militares en salud,
y hoy en día están en todas partes. Y usaban la imagen de Simón Bolívar, porque nosotros tenemos en Venezuela una imagen muy fuerte de Simón Bolívar como un libertador, como un semidios. Entonces eso nos pegaba psicológicamente y el pueblo sentía, es algo unido al realismo mágico latinoamericano, ¿no? Juntar próceres, ¿no? Con discursos populistas y llegar a tu cometido. Pero este señor que llegó por los votos y usaba traje, de repente se nos puso militar otra vez y se unió a este señor que se llama Fidel Castro y empezó una invasión a Venezuela con lo que llaman hoy en día una guerra híbrida, que eso, según dicen los militares, es usar propaganda y varias formas de penetración en una sociedad y controlarla. Y lo lograron. Nosotros nos pasaba que una de las razones que yo me fui de Venezuela es por los interminables aló presidentes, porque no eran solo los aló presidentes, era un programa en el cual el presidente Chávez en ese entonces decía quién iba a ser secretario de una u otra cosa, que si iba a construir algo o no, o si iba a asignar a alguien o iba a despedir a alguien, sino que en cualquier momento usted estaba escuchando radio y se encadenaba y hablaba 6 horas de cualquier cosa. Entonces era una real pesadilla. Pero bueno, aquí pongo esta comparación que quizás no es simpática, pero sí de verdad se parece mucho a lo que vemos en las mañanas. Luego nos pasó un tema que empezaron a crearse los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos eran unos grupos que empezaron a hacer trabajo social. Tú los veías, parecían indefensos. Eran grupos partidistas, siempre con los uniformes del partido, repitiendo dogmáticamente propaganda política. Creo que me pasé. Y estos señores terminaron siendo estos. Unas bandas armadas de 20.000 hombres. 20.000 hombres estuvimos armados ahí. Que todavía existen, los han ido controlando, pero existen. Estas bandas se encargaban, al principio, se encargaban de adoctrinar a la gente y llevarles alimentos, medicinas. Por cierto, en Venezuela no se acepta que nadie entregue ayudas humanitarias si no son ellos, o los militares, o el gobierno, o estas bandas. Nosotros, como Benemets, recogíamos medicinas hasta y esta gente, estos, más los militares, metían presos a personas que trabajaban con nosotros a llevar medicina en los hospitales. Tuvimos que dejarlos de hacer. Es un comparativo más o menos de los partidos que teníamos tradicionales en Venezuela. Teníamos al PRI, que Acción Democrática era como el PRI, y COPEI era como el PAN. Es importante señalar que el discurso chavista siempre fue que había que destruir los partidos. Entonces la institucionalización también del partido, el financiamiento del partido, todo eso, creo que hice algo, se fue quitando, y la finalidad del discurso de destruir los partidos es no tener competencia. Y al no tener competencia o competencia desleal, entonces terminas teniendo todos los votos para ti. Teníamos el MAS, que todavía existe, es una especie de PRD, y bueno, estas son las similitudes. El movimiento Quinta República, que habla de la Quinta República, porque la Quinta era la república que iba a crear Hugo Chávez, que la creó, fue la destrucción de Venezuela, es muy parecido a la Cuarta Transformación. Y tiene otro partido socialista que se llama el PSUV, que es el que más usan ahora. Yo la verdad no sé por qué razón usan más uno que otro. ¿Qué pasó acá? Ok. También teníamos otros partidos que se fueron creando,
Voluntad Popular es una especie de movimiento ciudadano, Primero Justicia, Alianza al Bravo Pueblo. Cuando ellos no pudieron ya ganar elecciones, a los presidentes de estos partidos los fueron metiendo presos, Leopoldo López, a Antonio Ledesma, terminaron presos. Hoy en día están exiliados en España. A ver. Ok. Este es un caso, el caso del avión. A nosotros también nos iban a vender el avión. Nosotros teníamos un avión, este avión, que se compró antes de Chávez, y entonces ellos decían que lo iban a vender, y estaban en un lío con el avión que lo iban a vender. Nunca lo vendieron. Nunca lo vendieron. Al contrario, lo repotenciaron, se gastaron miles, no sé, cientos de millones de dólares y terminaron haciendo esto. Aquí dice, venta de aviones. Chávez vendió algunas aeronaves, pero en el 2001 se compró un Airbus ACJ319 en 61 millones de dólares. Y después Maduro también lo modificó después de 15 modificaciones que le hizo Chávez. O sea, teníamos de presidente un jeque árabe. Era lo mismo, ¿no? Los médicos cubanos. Para las personas que trabajan en organizaciones civiles, que están en la calle, que están en zonas vulnerables, donde hay personas vulnerables. Nosotros no nos trajeron 600 ni 1000 médicos cubanos, nosotros nos trajeron 20,000 médicos cubanos. Y tengo la vivencia que un socio que tenía una constructora se partieron unas piernas y rompieron unos obreros, y lo que había cerca de esa obra que estaban trabajando en aquellos años eran médicos cubanos. Cuando llevan a estos obreros a que los curen los médicos cubanos, se pone a llorar el médico y le dice, señor, mire, yo no sé de medicina, yo no soy médico, eso lo sabemos los venezolanos. Yo es personal militar cubano que me trajeron para adoctrinar aquí a la población. Búsquese un médico venezolano. Y esos eran repetidas las historias de eso que nos pasó. ¿Ok? También teníamos misiones para los que empezaron a crear misiones, estas misiones con nombres de próceres, que a la final esos grupos armados eran las que los administraban en estas misiones. Por último, nos expropiaron las haciendas, las agroindustriales, las ganaderías, fincas lecheras, toda la seguridad agroalimentaria del país que estaba basada y vías de distribución privada, todo eso fue eliminado. El discurso era, eso, exprópiese, le decían al pueblo, a las personas de quizás menos nivel intelectual, que iban a tomar esas empresas, iban a tener grandes sueldos, entraban a esas empresas, tenían un sueldo unos 3, 6 meses, y la empresa quebraba y quedaban en nada. Yo fui abogado de una empresa de lácteos y vi cómo ingresaban en haciendas llenas de vacas lecheras, las mataban y dejaban después esas agroindustriales sin nada. Fue horrible. Bueno, esto es una nota histórica. Chávez le encantaba el béisbol. Nos expropiaron, no solamente a nosotros, expropiaron también empresas mexicanas como Cemex, ¿no? Bimbo, Radio Caracas Televisión, o sea, Maseca, ¿no? Y aquí ya es un tema de referéndum y más políticos, que a mí me gustaría ya pasar a la otra presentación que te comenté. Denme un par de minutos. Quisiera ver si en este instante alguien tiene una pregunta de esto que vimos, porque vamos con otra etapa más hacia la sociedad civil. Adelante, yo creo que te escucho. A mí me gustaría saber qué modificaciones hizo en el proyecto, en el plan educativo para la escuela básica. Sí, mira, para la escuela básica no lo sé,
porque no tengo la información como para decirte la básica, la primaria. Yo lo que sí sé es que los textos se cambiaron todos por textos cubanos y empezaban a decir una historia realmente extraña, ¿no? Que realzaba una mezcla entre Simón Bolívar, Fidel Castro y Chávez y torcía totalmente la historia. Y siempre era propaganda política. Y eso pasó, eso pasa. Y en la educación privada no terminó nunca de ser colonizada por este sistema, porque nosotros todavía tenemos que si los curas del San Ignacio, por decir así, los hermanos de la Salle, hay ciertas hermandades católicas y de otras religiones que no se dejaron y mantuvieron sus escuelas, ¿no? Entonces yo no sé qué hacen, qué truco hacen y lo guardan un poquito el libro ese que les manda el gobierno y dan clases basadas en libros normales, pues, educativos normales. Entonces han hecho como ese truco y como quiera es tan raro que ahí estudian los hijos de ellos mismos, entonces ellos quieren es algo para el pueblo y no quieren algo para ellos, entonces eso ahí se mantiene. Pero la educación que nosotros hasta hace unos años, quizás hasta hace 5 años, nos salían profesionales y técnicos y bachilleres con buen nivel, se ha ido destruyendo, pero increíblemente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre la... ¿Nos puedes decir cuánto tiempo tienes tú de exiliado de tu amado Venezuela? Qué bueno. Mira, yo salí por el libro, en 2002 publiqué como el primer libro y me fui en 2002, porque en 2002 pasaron dos cosas. Una, saqué el libro en 2003 y ya sabían que venía, ellos te ponen unas listas. Las listas no quieren decir que tú no puedes entrar a tu país. Usted puede entrar a su país. Lo que no sabe es cuándo va a salir, ¿no? Entonces, desde 2002 estoy fuera, o sea, ya debo tener 21 años fuera. Esa es la respuesta. Gracias. ¿Alguien más para la primera presentación? La información que se presentó, digamos, que es del primer periodo presidencial de Chávez o a qué tiempo. Sí, yo creo que la información, o sea, esta es una, como no hay tiempo, lo que quise fue darse una idea de qué fue el chavismo hasta Chávez. Yo creo que la historia después de 2013, que muere Chávez y viene el madurismo, que fue todavía peor, diría yo, no la estoy dando porque quiero concentrarme en ciertas cosas de la sociedad civil, fue lo que se me pidió. Pero bueno, otro día volveremos o hacemos y echamos el cuento completo. Pero realmente el madurismo es una extensión del chavismo y ya el madurismo tenía destruidas las instituciones. Entonces es una historia como un poquito más de lo mismo, y Maduro es un tipo sumamente más torpe y se recrudeció la dictadura militar, porque lo que no se habla en los medios es que nosotros tenemos una dictadura militar. O sea, Maduro es un civil con los militares atrás, pero es una dictadura militar. Todas las formas, todos los órganos de gobierno están controlados por militares, todas las formas de cómo ellos actúan es militar y toda la represión es militar. Por eso para nosotros como civiles y organizaciones civiles es muy difícil operar en Venezuela. ¿Alguna otra pregunta? Existe, eso me lo hicieron hace unas horas. Existe, pero tiene que estar ligada al régimen. ¿Hay algún tipo de iniciativa privada transnacional como FENSA? FENSA está, pero no sé ver realmente cómo opera. Polar, Industrias Polar está, pero operan con muchos problemas. Y operan, diría yo, a un 10% de lo que podrían hacer. Y siempre con unas persecuciones y llevándola ahí como pueden. ¿Ya? Ok, vamos a seguir. Aquí vamos a hablar más de la sociedad civil. Ah, perdón. Bueno, esto ya lo dije. Ok.
¿Cuál es nuestro problema? Aparte del problema que tenemos de que nos metimos en una dictadura, empieza a crecer los homicidios, porque una de las características del régimen es que no tiene un plan de seguridad serio. O sea, estos regímenes dejan actuar a la delincuencia, ¿no? Entonces, llegamos a tener 14.000 homicidios en 2017. 2017 fue un punto de quiebre para los venezolanos porque salieron a la calle ciertas marchas de nuevas generaciones de jóvenes, pero se pararon por, supongo, acuerdos políticos que hubo en ese entonces y porque mataron 150 muchachos en las calles a quemarropa la Guardia Nacional venezolana, y eso está documentado en los medios. Entonces eso hizo que quienes estaban aupando esta revuelta, que creo que pudo haber llegado a tumbar a Maduro, dijeron basta, porque no queremos que nos maten más muchachos. Pero esta gente no tiene freno en meter presos niños, mujeres, matar a quien sea, porque quedarse en el poder es lo que sea. Tenemos un informe de Bachelet de la ONU, que lo hizo hace un par de años, que están documentados faltas de medicinas, desnutrición, los problemas de educación en las escuelas, ¿no? Entonces, ese informe es un basamento importante. Hay un punto, el régimen no deja entrar ayuda humanitaria. Sí. Nosotros no hemos podido mandar ayuda humanitaria, no deja porque ellos dicen que eso es una invasión a su soberanía y la única forma de ellos dar ayuda humanitaria es que se las deja a ellos. Ellos quieren que tú se la entregues al régimen y ellos la distribuyan, porque ellos lo que hacen es unas cajas que les ponen la etiqueta de la marca de sus partidos y la entregan, ¿no? Entonces, eso es una característica que tenemos. Hoy en día ya somos 7 millones de migrantes. O sea, Venezuela siendo un país de más o menos casi 30 millones de habitantes y ya 7 millones salieron, que es una migración, incluyéndome, que no está afuera. Yo ya estoy afuera. Me gusta México, dudo que me devuelva si pueda devolverme, pero en su mayoría es gente que está forzada a salir, porque no hay medicinas, el sistema de salud lo destruyeron, el sistema educativo está destruido. Entonces, las ONGs que trabajan, hay 14 ONGs que están trabajando ayuda humanitaria, son sumamente perseguidas. Y el problema es el miedo que tenemos, que el problema de Venezuela se ha vuelto pandémico. ¿Qué quiero decir pandémico? Cuando usted tiene un problema social y no se soluciona, y pasan los años y no se soluciona y no se soluciona, entonces se vuelve pandémico porque al no verle solución la gente se acostumbra a él. Entonces lo que terminamos es con un problema gigantesco de desnutrición, de todo lo que saben, pero la ONU no obliga a estos señores a llevar a ayuda humanitaria. Los países que tienen la fuerza de hacerlo, como en Estados Unidos, Unión Europea, no lo hacen tampoco. Entonces el daño a la sociedad se queda. Y terminamos ¿cómo? Con millones de migrantes que nos vienen y están llegando a México. Y ahora les advierto algo, con el gobierno de Petro está subiendo muchos colombianos a México también. Y les comento otra cosa, no sé si aquí hay alguna organización que trabaje con migrantes, pero no hay un plan del gobierno para atender a los migrantes. Vean lo que pasó hoy en Juárez, ayer en la noche. El presidente dijo que un albergue habían hecho un incendio y se quemaron, y no es así. Yo tengo el informe que es un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, en el cual sí había una protesta. Es probable que hayan sido ellos que quemaron algo, pero no les abrieron las puertas y esa gente la mataron ahí. Entonces, esto es por algo que nosotros estamos denunciando,
desde hace años, que es, por favor, señores del gobierno, únanse con la ONU, únanse con las ONGs y atendamos a los migrantes. Que aunque somos un país muy grande de 120 o más millones de habitantes, estos migrantes sufren y crean también problemas sociales a nuestros hermanos. La política, sí, la política migratoria hasta el gobierno pasado tenía un poquito de control y tenía también un control en el cual podían retornarlos de una forma ordenada. Ahora caemos en que no hay control, la frontera sur está abierta, el nivel de migrantes que están llegando, incluyendo los venezolanos, no son el mismo nivel que nos está llegando antes, entonces necesitamos una atención en seguridad mayor, porque hay que saber quién es esta gente. Pero yo creo que la idea ideológica es subirlos a la frontera para que presionen a Estados Unidos, pero a la final le están haciendo daño al país y a los ciudadanos. Entonces hay que exigir que hagan una política correcta en este sentido. Con los organismos internacionales tienen que hacer más albergues. México tiene un flujo de migrantes bárbaro que amerita una cantidad de albergues nuevos, quizás temporales, pero hay que meter a esa gente en alguna parte, y los que de verdad no cumplan con características, ¿no?, de buena conducta tienen que ser deportados, no hay de otra. Pero eso no se ve en ninguna parte. Aquí lo que hacen es llegar y llegar y llegar, y ya hay zonas como Ciudad Juárez, en Tijuana, en toda la frontera, están pidiendo dinero, están en la calle, y les digo, los pasean, los llevan de allá para Ciudad de México, de Ciudad de México para otros estados. No entendemos con qué criterio, pero eso es lo que está pasando. Yo creo que más que hay una línea muy delgada entre la necesidad que tienen los migrantes a brincar a delinquir por la necesidad y que no se está haciendo. Pues, no creo yo que sea por algo de tener ya tomatada, tratar de hacer algo. Esa línea delgada que hay, que no los está atendiendo, pues ellos tienen que comer y también tienen que sobrevivir. Empieza a hacer el sentido, ¿no? Es sumamente peligroso porque lo vimos en Colombia, 2 millones de migrantes venezolanos, ¿no? Y en Perú, 1,5 millones. Han tenido que hacer planes bastante serios para controlarlos y para identificarlos. Nosotros tenemos un problema gravísimo de identificación en Venezuela, porque el régimen cobra $300 por un pasaporte y te lo da tarde, mal y nunca, como dicen aquí en México. O sea, no te da el pasaporte. Entonces tenemos gente sin identificar. Tenemos que entender también de dónde son. O sea, tú sabes que les dan a estas personas una cartilla de tránsito, pero no sabemos quiénes son. Y yo te digo, hay necesidad, pero también el orden no puede ser violado de una sociedad por nadie. O sea, la ley es la ley, porque si no nos vamos a convertir en animales. Entonces, sí hay que aplicar la ley, pero hay que aplicar un orden, una identidad. O sea, los organismos internacionales saben cómo hacerlo. Este tema pasó en Siria, pasó en Alemania, cuando llegaron los sirios, y se les puso orden. Y está pasando en Italia todo el tiempo, y en España. Pero ¿y por qué nosotros no hacemos nada? O sea, es una de las tantas cosas que hay que exigirles. Pero ¿por qué el gobierno? Porque es que las ONGs no tienen el poder ni el presupuesto para hacerlo. Y los organismos internacionales se hacen un poco la vista gorda o están colapsados. También dicen que no tienen dinero, bueno, quién sabe. Tenemos 2 organizaciones que nos agrupan. Bueno, aquí este punto es importante. Nosotros, en vista de estas violaciones constantes de derechos humanos en Venezuela, y que salimos tantos, entonces nos fuimos agrupando en el extranjero.
Entonces, hoy en día, por lo menos en América, hay 70 ONGs que se encargan de ayuda a migrantes de una forma u otra. Esto nos ha ayudado, o sea, no todo ha sido tan malo, hasta que quizás yo creo que los migrantes habían sido atendidos bien en México hasta antes de la pandemia. Por lo menos los venezolanos teníamos un control, ahora esto está fuera de control totalmente. Estas 70 ONGs internacionales que están en las Américas, pues tenemos más en Europa y unas cuantas en Asia, nos comunicamos a diario y vamos viendo qué movimientos migratorios hay, qué ha dicho la ONU sobre estos casos, Organización Internacional de Migraciones, ACNUR, estamos muy al día. Y también tenemos dos organizaciones que nos agrupan, que una se llama PACUR y otra se llama la Coalición por Venezuela, que una está en Miami, la otra está en Colombia. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que por más que hay cosas malas, siempre hay que buscar la fuerza y hay que buscar la forma de organizarnos y dar lo mejor de nosotros para atender los problemas. Porque los gobiernos no lo van a hacer por nosotros, pero ponemos nuestro grano de arena. Ya tenemos un caso de la Corte Penal Internacional investigando 18.000 muertes que ha habido bajo el régimen de Maduro entre 2016 y 2019. Voy yo. Estoy acostumbrado. Ese es un tema político, pero creo que es interesante dar esta nota, porque siempre nos preguntan, bueno, pero ¿por qué razón ustedes no han sacado a Chávez o a Maduro, no lo sacan? Bueno, por primero es una dictadura, pero segundo, es que si ustedes ven la alternancia que tuvimos entre presidentes antes de Hugo Chávez, siempre eran de distintos partidos, a veces ganaba un partido 2 veces, pero siempre hubo una alternancia, de una forma u otra. En cambio, imagínense que desde que ganan el 98 Hugo Chávez, más nunca perdieron una elección. ¿Ok? ¿Qué descubrimos? Que hay una compañía que se llama Sparmatic. Esta es una compañía venezolana que se asoció con el Estado venezolano para hacer trampas electorales. Esa compañía, para que sepan, está en México, está en Londres, está en Estados Unidos y es muy grande y muy poderosa. Esa compañía la contrataba el gobierno para contar los votos y era una de las razones por las que nunca ganábamos una elección, ¿no? Esto está documentado, está en internet, están las denuncias internacionales, o sea, no estoy inventando nada. ¿Qué acciones tomamos nosotros ante la dictadura? Organizamos a la diáspora en varias ONGs, fue una. Tenemos más de 60, logramos con el lobby que hicimos que más de 60 países desconocieran al régimen de Maduro, diciendo que era una dictadura, que no era un presidente elegido democráticamente. Cuando ganamos la Asamblea Nacional en 2015, logramos que tuviéramos embajadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí no tuvimos nunca un reconocimiento o sea, un desconocimiento más bien de Maduro, ni Peña Nieto no nos quiso hacer, y por supuesto este régimen no nos permitió, pero nosotros queríamos que el gobierno mexicano no reconociera a Maduro como un presidente. Eso nunca lo logramos. Más bien al revés. Maduro nos envió un embajador que es un socio y amigo, el embajador que tenemos aquí de Venezuela es socio y amigo de Hugo Chávez, compañero de batalla. O sea, tenemos un terrorista aquí de embajador. No podemos ir a la embajada. Logramos ir a las instituciones internacionales. En algunos casos, hasta por lo menos 2017, enviamos ayuda a Venezuela. Ahora a veces enviamos ayuda cuando se nos abre alguna oportunidad por Miami, más que todo, de Miami a Venezuela. Hicimos buenas relaciones con ACNUR, con OIM, con las Naciones Unidas. Eso nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho porque nos da poder para que las autoridades locales nos tomen en cuenta.
Bueno, ya dije que las ONG ayudan a los migrantes en su llegada, tránsito, acogida de los países. Nuestra idea de ayuda a los migrantes, más que una ayuda que sea por toda la vida, era cuando los migrantes que venían, en su mayoría se querían quedar, por ejemplo, en México, nosotros hacíamos una ayuda de 6 meses para que se integraran en la sociedad. Era una ayuda que iba, todavía lo hacemos, pero no, o sea, tenemos mucha gente en tránsito de lo que quiere ir a Estados Unidos, pero el que se quiere quedar, lo ayudamos para que pida refugio, lo ayudamos si los niños necesitan entrar en el colegio, le ayudamos en consultoría legal, migratoria, en lentes para ver, porque nos dimos cuenta que no veían, medicinas, que los vean médicos. Ese programa todavía existe y es sumamente exitoso. La idea es que el migrante que se quiere quedar no sea una carga social para el gobierno ni para otra agrupación, sino nosotros mismos ayudarlo y que esta persona se integre a la sociedad estudiando, trabajando y no sea un problema social. Pero lastimosamente estos migrantes que nos están llegando ya no nos alcanza esa ayuda, porque son migrantes que lo que quieren es ir a Estados Unidos, no se quieren quedar. Hemos tenido medios de comunicación con migrantes y con comunidades locales y con organismos locales, como esta invitación que nos dieron hoy. Establecimos cámaras de comercio en casi todos los países que estamos, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia. Tenemos cámaras de comercio de venezolanos en esos países. Eso nos ayuda un poco a tener una ayuda mayor y también una integración en el sentido de que hay personas que vienen a invertir, que hacen negocios, que hacen vida en el país y generan empleos, que es muy, muy importante. Hicimos protestas y marchas cuando ya la situación se pone dura, más que todo con la embajada, porque en los países que tenemos embajadas contrarias, o sea, reconocidas por Maduro o de Maduro, nos empiezan a fastidiar, vamos a decir, a perseguir o agredir, o no nos dan pasaportes. Hemos hecho marchas, más que todo protestas al frente de la embajada en México, en la Ciudad de México, y han sido efectivas, realmente sí, y en relaciones exteriores también las hemos hecho. A veces nos toca, me acuerdo que Héctor Moreno me acompañó varias, hubo unos años que estuvimos muy activos con eso, hasta una piñata le dimos a Maduro y salimos en la prensa, muy divertido, pero son cosas que es lo último en nuestros recursos, porque no nos gusta molestar a la sociedad de donde estamos llegando, pero a veces toca, ¿no? Estas son algunas organizaciones de nosotros, Benemex, Coalición por Venezuela. Esta, por ejemplo, estos valientes de Meals for Hope son una gente que con toda la presión que les ha hecho el gobierno, ellos le llevan a la gente vulnerable comida en Venezuela. Entonces todavía tenemos organizaciones que lo hacen. Son unos valientes porque los meten presos, pero... Y esta gente está en España, Estados Unidos y Venezuela. También está en México, pero entonces recogen dinero de nosotros y buscan la forma, yo no sé cómo lo llevan, pero hacen comedores para la gente de menos recursos allá. Y eso funciona bastante bien. Foro Penal es un grupo de penalistas que están en Venezuela y son súper valientes. Ellos cuando meten preso el régimen a alguien van y los defienden y salen en la prensa y hacen... decir es que la resistencia, aunque sea en una dictadura férrea, si es gente valiente, recta, con ética, con moral, sí funciona. Pero es difícil y estás arriesgando que te metan preso, por supuesto. Este OVB es de Observatorio de Violencia, que es muy importante. Los regímenes le huyen a los números, le huyen a los fundamentos. Entonces, si usted va a hacer una buena labor, o usted quiere llevar estadísticas, o quiere hacer comparaciones, estudios, eso es súper válido.
y eso ayuda mucho a combatir este tipo de regímenes, porque los regímenes, no se dan cuenta que cuando hablan, normalmente los dirigentes de los regímenes nunca hablan nada específico, no van con ciencia, es más, demeritan a los ingenieros, a los abogados, a todo el que sepa, porque ellos viven en una especie de realismo mágico. Pero si usted como sociedad civil lleva los numeritos y dice, no, en mi campo son los niños, no, son tantos niños que no atendiste, eso los mata. Entonces esa tarea, nosotros como sociedad civil tenemos que hacerla. Nosotros tenemos muchos números y los llevamos a organismos internacionales. Entonces al llevar los organismos internacionales queda la prueba. Por supuesto, cuando había algo de institucionalidad en Venezuela se llevaba, pero ya ni para qué. ¿Por qué? Porque estas pruebas quedan en tribunales o quedan en instituciones internacionales en las cuales ellos no pueden borrar. Entonces, a la hora del día de mañana de hacer una demanda de violación de derechos humanos o desde el punto de vista histórico quedan los números. Entonces, eso no lo dejen de hacer. Ay. Bueno, este fue un gran logro, nuestro lobby en Washington, y que estos tipos, que son los que manejan nuestro gobierno, tienen un cartel de tráfico de drogas. Repito, no lo invento yo, eso es público y notorio, y está avalado por la DEA. Entonces, les pusieron a cada uno una recompensa. Y la mejor noticia es que de estos 4 ya metimos presos a 2. Estos 2 tipos de acá ya están presos. Entonces, la labor de nosotros como sociedad civil organizada no ha sido tan en vano. Es dura, es lenta, quizás es un trabajo para toda la vida, quién sabe, pero sí la justicia va llegando poco a poco, porque esta gente es gente mala. Estos no son buenos chicos, son bad guys, son delincuentes. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Ahora estoy para las preguntas. Adelante. Adelante. Si se pudiera volver el tiempo atrás, al menos dos acciones que te hubiera gustado que tus compatriotas hicieran para que no hubiera este régimen. Dos acciones en el caso hipotético que se pudiera volver atrás, pero también, si se puede, ya ante esta realidad, 2 acciones que son muy importantes para que en un futuro vuelvan a tener un país democrático. Bueno, la pregunta más difícil del mundo, pero bueno, quizás es que ese año de 1998 hubiese ido la gente a votar, ¿no? Hoy estuve con una charla interesante con empresarios y le decía, hay que estar informado. Yo creo que si hubiese estado la sociedad informada de lo que nos venía, en el sentido de quién es este candidato, quién está detrás, investiguemos, veamos, entendamos, involucrémonos, esto no hubiese pasado. Y si hubiesen ido a votar, que es la labor que tenemos ahora en México, que es pedirle a la sociedad que vaya a votar, a los jóvenes que vayan a votar, porque pase lo que pase, en este momento México no puede, el régimen no puede contra los votos, eso se los puedo asegurar, en este instante, ya el futuro no lo sé, pero es una oportunidad importante, ¿no? Entonces yo creo eso, y hubiese pedido que la sociedad venezolana hubiese tenido más conocimiento de este régimen que nos venía encima. Una disculpa. No lo expliqué,
vamos a tener un cierre de comentarios por parte de nuestro coordinador nacional del Consejo Cívico Nacional, Leonardo García Camarena, en el contexto ya de lo local de nuestro país, y después entramos a un diálogo de preguntas y respuestas. Ok, gracias. Una disculpa. Seré verdaderamente breve. Hay una pregunta básica, la usó Manuel Cloutier la vez que nos acompañó también aquí mismo, y fue, ¿cómo llegamos a esto? En la comida de hoy, Francisco nos daba 2 o 3 elementos y él decía, castraron a las nuevas generaciones, se las robaron, les robaron la conciencia y no hubo relevos generacionales. Las dos preguntas son muy duras. Llámense grupos empresariales, llámense grupos políticos, llámense partidos políticos, llámense organizaciones de la sociedad civil. El obispo que dirige la Dimensión de los Laicos, don Víctor, hoy obispo de Celaya, tiene una frase que a mí me encanta, pero me encabrita, porque tiene razón. Y él dice, ¿por qué nos quejamos de Chávez en Venezuela si tenemos chavistas en México? Hombres y mujeres que se han adueñado de organizaciones sociales, de grupos de iglesia, llevan 20 años dirigiéndolo y nomás se reparten la presidencia para el esposo, la tesorería para la esposa, la secretaría para la hija y la asistencia para el ayudante. Pero llevan 24 años dirigiendo grupos de iglesia o grupos de la sociedad civil. Dice el monseñor Víctor, son chavistas de derecha porque no se quieren ir del poder. Algunos datos que nos pueden abrir el horizonte. A mí me encantó el planteamiento de Maurilio, sé que fue muy difícil. A ver, las dos soluciones para ver qué no hicieron en Venezuela o qué habría que hacer ahora para recuperar. Primer dato. La experiencia ciudadana en nuestro país se puede recuperar, sí, pero requiere de un esfuerzo mucho más grande que este de hoy en la tarde-noche. ¿Sí? Yo decía en tono de broma mientras tomábamos el café, a mí se me hace que Francisco va a decir, aguas, así empezó la derrota de Venezuela, con la ausencia de la participación, con la ausencia del despertar, con la ausencia de la toma de conciencia. Gana la elección con 31 millones de votos en el 2018. Para el 2021 ya había perdido entre 14 a 16 millones de votos. Tenemos que ir por esos 14, 15 o 16 millones de votos para que regresen a votar en el 2024. Claro, hay que tener un candidato atractivo, hay que tener un candidato que jale, hay que tener un candidato con carisma, hay que tener un candidato que despierte, hay que tener un candidato que anime. Porque si no, esos 15 millones que ya no regresaron a votar por Andrés Manuel, seguramente votaron por él pues porque estaban hartos de los otros, porque no había alternativa de futuro, porque no les daban posibilidad de un México diferente. Entonces viene aquí una cuña. Afortunadamente para sus últimas consultas lo más que logró mover fueron 7.5 millones. Ahí hay una ventana de oportunidad. Segundo, aun cuando hay 25 millones de familias en el padrón de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, hay datos que dicen que en algunas zonas del país el 40 y en otras el 60 no votó por Morena en el 2021. Entonces ahí hay otra ventana de oportunidad. Vayamos por los 15 millones que ya se desencantaron, ¿sí? Los AMLO-repentidos se llaman. Vamos por esos 15 millones, pero también vamos por ese 40, por lo menos 40% de los 25 millones de familias que sí reciben un beneficio, pero que no le creen a este gobierno. Usan la conseja aquella del PAN de los 70s y los 80s, acepta lo que te dan, pero vota por el PAN. Bueno, tenemos que ir por ese sector. Lamentablemente, la experiencia ciudadana, tercer dato, no es muy alentadora en nuestro país. Desde hace más de 20 años, el nivel de participación de los mexicanos no llega al más de 5%. De ese 5%,
4% lo hace en asuntos de iglesia y en asuntos deportivos, porque van a un club, porque van a ver un partido de fútbol, porque se organizan para hacer ejercicio y el deporte, y solo 1% lo hace para asuntos cívico-políticos. De ese tamaño es el reto. Yo quisiera terminar diciendo, no vamos a cambiar la forma de ser de las personas. Bueno, lo podemos hacer, pero eso es un asunto generacional. No lo vamos a poder hacer en 15 meses, o bueno, ya 14 meses que nos quedan de aquí a la elección. ¿Qué sí podemos hacer? Ir por un segmento de esos 15 millones, ir por un segmento de esos 40% que reciben apoyo, pero no votaron por ellos, e ir por ese 1% que sí participa, pero que necesitamos hacer sinergia conjunta, todos en una misma visión y todos con un mismo objetivo. Esta mañana dimos un paso más. El pasado 13 de noviembre, pasó algo raro. Salieron gente de chile, mole y de pozole de cerca de 60, 69 ciudades a decir el INE no se toca. ¿Por qué salieron? Porque era un solo tema muy concreto y no había intereses de por medio de nadie. Ojo, si no garantizamos el mismo modelito al 2024, temas muy concretos y cero intereses de nadie, el señor de allá va a decir, ahí los quería ver, hechos pedazos, divididos, pulverizados. Nos va a ver la cara ese viejillo. Manifestaciones del 26 de febrero. Duplicamos las ciudades, 121. Desde Misión Rescate México participamos solamente en 42, pero hubo 121 ciudades. ¿Sí? Aunque no haya una tercera manifestación o movilización, debiéramos de duplicar el número de ciudades donde haya comités cívicos, donde haya alianzas ciudadanas, donde haya grupos de chile, mole y de pozole sentados en la mesa con un solo objetivo y sin intereses personales. Decía que hoy en la mañana dimos un primer paso. Unidos por México acaba de presentar la propuesta alternativa de país. Sí, 12 ejes temáticos. Sí, 26 propuestas estratégicas. Sí, 118 acciones concretas puntuales. Va a ser muy difícil que todo el mundo esté contento con la propuesta. Va a ser muy difícil porque no es el INE no se toca o mi voto no se toca. Una sola cosa fácil de entender y fácil de difundir. Pero a los que estamos en las organizaciones sociales, los que estamos en los grupos empresariales, los que estamos en las organizaciones estudiantiles, los que estamos en las áreas sindicales, en los cuerpos intermedios, en el grupo que sea, dirigiendo, coordinando o colaborando, nos toca este desdoblamiento. Y tendremos que, primero, enseñárselo a los nuestros, luego a los aliados y luego a los que no nos pelan, pero que todavía no son ni esos 15 millones que abandonaron a Morena, ni ese 40% que recibe beneficios, ni ese porcentaje que pudiera ser de un 5 a un 20, que si logramos despertarlo un poquito, puede ser mujeres, puede ser jóvenes, puede ser una combinadita, estamos del otro lado. El segundo paso debe ser la próxima tercera semana de abril para el método abierto. Ahí hay un problema serio, se llaman intereses. Yo soy Alito, yo suelo decir de broma, no lo creí, pero me lo tuve que aprender. Yo digo Alito Cortés o Marco Moreno, porque dijo, están cortados con la misma tijera los dos. Reparto, porque el país ya se lo llevó el Morena. Y entonces nos toca a la sociedad decir, espérate, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo. Si tú no puedes con tu partido por las broncas internas, por todo lo que tú quieras, dar la cara, nosotros sí queremos. ¿Nos ayudas? Ahí es un segundo escalón de tarea. Un método abierto para elegir candidatos municipales, estatales, federales, incluido el presidente de la República, para lograr que sea el candidato que quiere la mayoría de la gente, que tiene carisma, que tiene capacidad y que puede
que puede hacer un paso adelante hacia un modelo ganador. Si el PRI sigue con el reparto de cuotas o los demás partidos continúan con el reparto para los cuates, otra vez el señor de casa, el señor de Palacio Nacional se va a seguir riendo y va a decir, así los quería pulverizados, divididos, encontrados, ensimismados y cada quien velando nomás por su interés. Tercero, tendremos que empujar al candidato de unidad para que acepte una propuesta alternativa de país, sí, pero también un gobierno de coalición donde nos sintamos representados todos. ¿Cómo le podemos hacer para obligar a los Alitos y Marcos y Dantes y todos los habidos y por haber municipales, estatales y federales? Pues haciendo que esto que acabamos de vivir hoy se multiplique y se desdoble. Si ellos nos voltean a ver y ven que somos muchos, tantos que nos necesitan, no les va a quedar de otra más que ceder. Si se los pedimos de buena gana, no lo van a hacer. Chihuahua, acuérdense de su amigo o amiga más cercana, de su última experiencia político-partidista en el partido que sea, a ver cómo le fue. Y van a decir, híjole, cuesta mucho trabajo. Pues sí, de ese tamaño es el reto para el 2024. Y terminaría con el cuarto elemento. Para eso sirve el Consejo Cívico Ciudadano en todas las ciudades de este país. Impulsar una participación ciudadana permanente para que no sea del 1% en lo cívico-político o solo del 5% incluido lo de iglesia y del deporte, que sea mucho más. Una participación ciudadana antes de los procesos electorales, que se desdoble y se triplique y se cuadruplique en los procesos electorales y que nos ayude a monitorear el ejercicio de gobierno para que no nos pase. Iba a decir, para que no nos pase lo que le pasó a Venezuela, sí, y corrijo, para dejar que nos siga pasando lo que ya nos está pasando, casi igualito a lo que le pasó a Venezuela. Me extendí un poquito, pero me parece que esa debe ser la ruta. No está siendo sencillo. Y con este ejemplo termino. El gran fundador de Sí por México dice, me lanzo, y sale Gustavo de Hoyos. No hubo una sola organización de Sí por México que dijera, este es mi gallo, uno de los nuestros arriba. Y ese es un síntoma, un mal síntoma. Yo no sé si se lo merecía, no se lo merecía, si se lo ganó a pulso o no se lo ganó a pulso, si estamos mal acostumbrados, o sea, allá dije yo voy y a ver quién me hace caso. Así no vamos a sacar al señor de los Pinos, no, perdón, de Palacio Nacional. Así no se va a ir y va a poner a quien él quiera. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí. Aunque ahorita solo estemos 20, 30, 40, no importa. Si estos 20, 30, 40 nos queda clara la tarea y saliendo de aquí empezamos a llamar, a preguntar, a convencer, a la vuelta del tiempo, vamos a encontrar la ventana de oportunidad para propuesta alternativa de país, candidato de unidad, gobierno de coalición y una gran participación ciudadana. Gracias. Gracias, Leo. Pues ahora sí, aprovechar la oportunidad de nuestros panelistas para poder escuchar las preguntas. Marco, trae el micrófono, se lo entrego y le dejo el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Yo me quedo con el último que dijiste. Mira, cuando hace como 3 semanas Gustavo de Hoyos dijo, yo voy, a mí me dio mucho gusto. Porque la otra vez sí unió a la sociedad civil, unió a los Marcos, a los Anditos, a que nos uniéramos para sacar candidatos a diputados. Yo estuve cuando vino a Guadalajara, que lo invitó Chava Cosío, y ahí le preguntamos, oiga, ¿y usted se lanzaría? Y dijo sí, pero dijimos, va a ver si además sí es cierto. Y hace 3 semanas dijo que sí, me enteré por los medios y me dio gusto. Yo por aquí, por ejemplo, aquí en concreto te digo, yo empezaría a invitarlo a él como
un camino de este grupo. Y yo en otros grupos voy a proponer que, también o por otra razón, el PAN, del cual yo soy miembro desde hace un chorro de años, más que casi todos los que están en el PAN, no se rían, entré en el 54 con el jefe Diego por ahí. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar a unirnos a través. Él puede ser un medio, pero si sale otro que vaya subiendo más que él, pues nos vamos con el otro, que a lo mejor es el de Mérida, a lo mejor es el de Querétaro. Pero yo sí creo, si yo fuera el gobernador de Querétaro, pues yo ya me lanzaría, porque apenas tenemos tiempo. ¿Qué es lo que hizo Fox? Fox no era un candidato que a mí me gustaba así mucho. Me gustaba más Carlos Medina Plasencia, pero Carlos es como más tieso. Y dijimos, ese es tieso y muy bueno. El otro es más chivaloca, pero es el que puede tumbar al sistema, y yo me fui con el que podía tumbar al sistema. El sistema se llamaba PRI Gobierno y lo tumbamos. Entonces, tenemos que ir jugando, invitando estas cartas que suben más arriba. O sea, si ahorita Gustavo dijo, tiene la ventaja de que es el primero y tiene mucho tiempo, dentro del poco tiempo. Si yo fuera también el de Mérida, ya me lanzaba, porque si se lanzan cuando dejan de ser gobernadores, va a ser tarde para convencer a los ciudadanos. ¿Es cuánto? El caso de la empresa venezolana que maneja el petróleo, ¿cómo la compararías a aquella empresa con lo que está sucediendo con la nuestra en México, Pemex? Lo que está, yo creo que lo que pasó en Venezuela en 2002, que PDVSA no se nacionalizó. PDVSA lo que pasó fue que Chávez enloqueció y empezó a regalar petróleo a Cuba como pago de deudas electorales, y los empleados de PDVSA hicieron un paro porque a nadie en su sano juicio, siendo presidente de un país monoproductor, tú vas a poner en riesgo tu fuente de ingresos. Entonces, él, como se creía un super presidente, dijo, bueno, entonces hago un despido masivo, y hizo un despido masivo de 25,000 empleados, que ningún presidente, los más locos que tuvimos, se le ocurrió hacer eso. Entonces, ¿por qué? PDVSA es una especie de empresa con un poder gigantesco dentro del Estado y con una meritocracia y un personal sumamente preparado, que daba ingresos, dólares frescos, 80% del PIB de Venezuela. Yo creo que realmente lo que está haciendo aquí el presidente con Pemex es otra cosa. Él está apostando por energías fósiles, creo que por un desconocimiento de la industria petrolera, en el sentido que las reformas que él está haciendo en Pemex, nosotros las hicimos en los años 70, que era hacer refinación. ¿Hacia dónde va el mercado? El mercado va hacia no seguir con combustibles fósiles. Los carros van a ser eléctricos. Sí vamos a necesitar petróleo, por supuesto, quizás. Lo que necesitamos es tener petroquímicas. Pero lo que está haciendo él no le veo mucho sentido, porque cada vez vamos a necesitar menos gasolina. Entonces, no sé si es algo que él piensa que es estratégico o es para darle negocios a los militares, o quizás darle negocios a un grupo, pero al país le va a valer de poco, porque esa refinación es una refinación que se debió haber hecho una inversión hace 20 o 30 años. O
Entonces creo que son dos manejos distintos, pero como quiera, él le apuesta mucho al control de la petrolera, porque o sea, el modelo que observamos del socialismo del siglo XXI y chavista es así. O sea, ellos piensan que el petróleo es un valor increíble y da tristeza porque el petróleo, a los países que hemos tenido petróleo, se pones a ver también países africanos han tenido petróleo, todos los países petroleros, excluyendo quizás Estados Unidos, nos ha sido un grave problema el petróleo, porque el petróleo es pensar en ganar dinero con poco trabajo. Y los países no se pueden basar en eso. Los países se tienen que basar en tecnología, en estudio, en diversificación, que por cierto, México está salvado de un chavismo o de un totalitarismo porque diversificó la economía, porque si no, estaríamos bajo la bota de López Obrador ya. ¿No? Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguien más? Se hablaba en 2021 que todas las caravanas migrantes se iban a utilizar para que Morena tuviera ese padrón en sus filas y votaran por el partido. ¿Qué tan cierto fue eso? Porque en los números no fue así. O sea, ellos iban por la mayoría absoluta del Congreso y no la tuvieron. De hecho, a veces, como reflexión, a veces es muy fatalista en la política y creo yo que nos estamos anticipando muchas cosas que ahorita nos compete no perder Estado de México y Coahuila. Los consejeros que se definan y que sean imparciales, que el INE no se pierda y ahora sí ver el 24 con estrategia, porque ahorita estamos viendo a un Lomelí que se está postulando por una gobernatura y no son los tiempos para empezar a hacer proselitismo. Se vuelven violadores electorales como las mismas corcholatas que están participando con todo el poder del gobierno en turno. Es todo. Mira, creo que son dos preguntas, hay una que no estoy capacitado para responder. Pero la de migración sí la respondo, con gusto. Sí, eso pasó en Venezuela. En Venezuela nos llegó migración un tiempo colombiana más que todo, y fueron cedulados para votar por el chavismo. Eso pasó y eso lo tenían aquí pensado seguramente. El tema es que no sé si paró eso Marcelo Ebrard, porque Relaciones Exteriores es la que tiene que dar la cabida para las naturalizaciones, y más bien eso lo pararon o lo pararon los partidos. Todos llegaron a un consenso, creo yo, o he oído de eso, para que no se dieran nacionalizaciones a nadie. Y entonces por lo menos en pandemia pararon año y medio las naturalizaciones, entonces no hay forma. Yo creo que México todavía tiene instituciones muy difíciles que logren una naturalización masiva como nos pasó en Venezuela, eso no creo que pase. Y la otra respuesta. En el caso de la migración, efectivamente sería muy irresponsable afirmarlo sin la evidencia, pero hay tres datos. El primero, el plan B, que solo tiene una suspensión temporal. Falta la resolución del Pleno de la Suprema Corte para librarnos de esa bronca. El plan B tiene una línea muy delgadita que dice: le facultamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que cualquiera con su visa, su pasaporte, pueda votar en cualquier parte del mundo. ¿Y quién va a controlar quién tiene visa? ¿Y cuántos hay? ¿Y dónde están? Si no detiene la Suprema Corte, ya no temporalmente, sino de manera absoluta, ese va a ser un riesgo potencial. Que lo vayan a hacer o no es otra cosa, pero es un riesgo potencial. Y nosotros podemos hacer dos estrategias. La estrategia de la parte propositiva, ver cómo nos va, sin cuidar lo marrulleros y mañosos que son, o la estrategia cuidando lo mañoso y marrullero sin olvidar el tema propositivo y proactivo, por aquello del fatalismo.
Segundo dato, hay una nota por ahí perdida, no recuerdo ahorita el medio de comunicación, pero es de esta semana pasada, que se están domiciliando una gran cantidad de personas en el Estado de México. Creo que eran alrededor de 70,000 o poquito más de 100,000, y que curiosamente se puede convertir en un voto a favor de Morena que le hace falta, porque no es cierto que tienen garantizado el triunfo del Estado de México. El tercer dato tendría que ver con esto que acaban de aprobar, que cualquier extranjero pueda participar en política. Si puede participar en política, al rato le puedo expedir yo la credencial, o yo, encargado de relaciones exteriores, le puedo dar facilidades a cambio de necesito tu voto. Solo hipótesis, pero ya la simiente ya la pusieron en la mesa. Y del otro tema, me parece que sí, lo más importante ahorita debiera ser preocuparnos por Coahuila y por el Estado de México. Todo indica que Coahuila, la propia división de Morena, le va a facilitar a Manolo el tema del triunfo. Allá el trabajo con las organizaciones sociales, con las cámaras empresariales y con muchos liderazgos va muy bien. Esperemos que no haya ningún descalabro en cuanto arranque el proceso electoral el próximo fin de semana. No así en el Estado de México. Porque del lado, por ejemplo, del padrino de Delfina, Higinio, tiene operadores políticos en los dos bandos, en el bando de Delfina y en el bando de Del Moral. Nada más que del otro lado también. No voy a dar aquí ninguna indiscreción, pero hay gente del PRI y del PAN con operadores con Delfina y con operadores con Del Moral, porque no les importa la sociedad, porque les importa el hueso, porque les urge no quedar fuera de la nómina, porque ya se les olvidaron los ideales y necesitamos como sociedad presionarles y decir, hey, hey, te queremos bueno, te queremos buena, te queremos entrón, te queremos entrona, por favor, no te vendas. Ni siquiera es un plato de lentejas, no te vendas. Yo creo que va a estar muy competida las dos. Hay más posibilidades que gane va por México Coahuila, y hay menos probabilidades, pero altamente competitiva, la contienda con Delfina y con Del Moral. De los consejeros, pues ya vimos el plan C del presidente, que él dice públicamente votemos por Morena, pero en la operación política pues se trata de 4 quintetas demasiado pintadas de color guinda, en especial la de presidente, y la mejor manera de confirmar que vienen a hacer lo que les diga Palacio Nacional, pues fue la renuncia de Edmundo hace ratito, el secretario ejecutivo del INE, que dice, ¿a qué me quedo? No me van a dejar hacer, voy a estar aquí de convidado de piedra, aquí está. Primero impugné para decirle a medio mundo, no es lo que tú quieras, presidente, es lo que dice la ley me dio la razón y ahora yo entrego la renuncia. Para muchos es incomprensible que el secretario ejecutivo del INE haya renunciado, pero tiene mucho sentido, no lo van a dejar hacer absolutamente nada. Y dice, ¿saben qué? Con permiso, porque la que viene a presidir el INE no va a ser un árbitro imparcial, va a ser un árbitro que le va a decir lo que usted quiera, señor presidente, y a todos los que no estemos de acuerdo con el presidente, pues nos va a sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja, y nos va a decir, ustedes no pueden salir y no pueden hablar. Parece un panorama negro, pues es preferible prepararnos para ese panorama y dar la batalla hasta donde sea, y no solamente quedarnos con el otro panorama, que puede ser muy riesgoso el encontronazo con la realidad. Gracias. Después de la reunión de Sao Paulo, que después se confirma en Puebla, esta reunión de los representantes del socialismo del siglo XXI, se hablaba de la construcción de un plan para los países que pareciese que fuera irreal que un manual de operación política pudiese aplicarse en todos los países y que fuera caminando de una forma, valga la redundancia, bien planeada. Pero con lo que tú nos platicas de lo que ya sucedió en Venezuela y a la luz de lo que nosotros estamos viviendo en México,
pues estamos constatando que pareciese que ese plan existe, y si damos por hecho que ese plan existe desde tu perspectiva, Francisco, ¿en qué parte del plan estamos? ¿Qué cosas desde la realidad mexicana no se van a poder instrumentar? Porque me parece que hay variables que en Venezuela no ocurrieron. La parte de la presencia activa del empresariado, una sociedad que empieza a despertar, que me parece que son elementos que no estaban en aquel entonces. Tenemos ya más información, pero ¿qué cosas sí en este momento crees tú desde tu perspectiva carecemos para apretar? Porque como bien dice Leo y comparto, frente a lo que vamos a empezar a vivir, en donde pareciese que sí iban a quedarse con el control de las decisiones del Instituto Electoral a través de la consejera presidenta, esperemos a ver qué termina pasando el jueves, pero desde la lógica del posible plan, ¿en dónde estamos parados como para vacunarnos? Porque es importante que nosotros que estamos trabajando y que somos activistas y que estamos haciendo cosas, pues vale la pena también prever. No, la pregunta de por sí es difícil porque la historia es larga, pero definitivamente el tema del INE es neurálgico. Nosotros el CNE, de una forma, o sea, nosotros uno de los errores que tuvimos fue en aquellas votaciones darle el poder a Chávez, pero no solamente ganó la presidencia, gana el Congreso, después hace una asamblea constituyente, reforma la Constitución, y en la Constitución le vuelven a votar a favor, esa constituyente fue a favor. Entonces, al tener ese Congreso, esos constituyentes y todo a favor, por supuesto, pudo nombrar a los del INE. Y al nombrar a los del INE, fue el que se inventaron esta trampa con Smartmatic, que nos terminó de matar la democracia. Entonces, ¿cómo va el plan? Bueno, el plan de ellos, o sea, primero, ¿existe un plan? Sí existe. El plan del Foro de Sao Paulo se ha presentado y está exitoso con Lula da Silva, con los Kirchner en Argentina, con Petro en Colombia. Petro es un ex guerrillero. O sea, ¿cómo puede ser un guerrillero que mataba gente, un presidente de un país? ¿No? Y él, tenlo por seguro que su plan es parecido. Está en Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es desestructurar las instituciones. Después del INE, yo creo que va a ir por el Tribunal Supremo. Por ahí viene. Ahora, no se puede permitir que haga eso con el INE. O sea, hay que hacer marchas y hay que hacer sudar hasta la última gota, porque si ese señor toma el INE, aquí nos vamos a enfrentar a un problema grave democrático que no lo podemos permitir. Yo creo que ya al tomar el INE, ya estamos metidos en un gravísimo problema estructural con la democracia mexicana. Entonces creo que hay que ver que esta es una batalla que si se pierde, puedes perder la guerra. Porque vas a empezar a perder elecciones. Es el árbitro. Por acá. Con esta terminamos. No sé si hay más. Francisco, mira, yo veo varias situaciones, por ejemplo, la oposición muy dividida. La gente que está cegada, ¿sí? Que López Obrador es su Mesías. Y con todas las trampas, ahorita con el plan B, con el plan C, con todas las trampas y los engaños que están haciendo los mexicanos, o sea, desde tu experiencia de Venezuela, como tú dices, si López Obrador ganara, que cruz, que se vaya a liar, que venga Jesús, pero ¿qué les dirías a los mexicanos desde tu experiencia con estos sistemas de gobierno opresores? ¿Qué es lo que viven sus países con estos gobiernos? Miseria, muerte,
cero libertades, pero ya desde tu testimonio como venezolano exiliado, ¿qué les dirías a los mexicanos en este momento, Francisco? Bueno, eso es una responsabilidad gigantesca, pero desde mi humilde opinión es definitivamente el perder las instituciones democráticas del país, democráticas de tu país. Hay que tener conciencia que vas a perder la libre industria, vas a perder el sistema de salud, vas a perder el sistema educativo, vas a perder las empresas de tus familias que han trabajado años, el país donde vas a vivir, que era un país de gente feliz, contenta, va a ser un país gris, oscuro, triste, de gente perseguida, de servicios que no funcionan, de escasez, de violencia. O sea, vivir bajo un régimen no se lo deseo a nadie, pero eso te quita el alma del cuerpo, te quita, vas a ver a tus hijos salir del país porque no hay oportunidades, vas a ver a tus hijos no poder regresar porque hay inseguridad en tu país. Es perderlo todo. Nosotros, los migrantes, vivimos con una especie de hueco en el alma, ¿no? Que siempre te falta algo, ¿no? Y bueno, yo pongo este ejemplo, la verdad, muy personal. Cuando mamá murió, yo no pude ir a Venezuela porque estaba en una lista. Y bueno, tengo hermanos venezolanos que no han podido ir con papás enfermos, con familia, no la han vuelto a ver más nunca. Eso no lo podemos permitir. O sea, hay que llamar a la conciencia, porque perder el país es perder a tu familia, es perder tu estilo de vida, es perder por lo que has luchado, es perder todo. Y lo otro que hay que hacer entender a las nuevas generaciones, que lo discutíamos hoy, es que no crean que hay otro país mejor que el tuyo. Eso es falso. Lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, lo que está pasando hoy en día en España, o sea, no se está viviendo con mejores condiciones que tu país, donde está tu familia, donde están tus oportunidades. Hay que luchar por esto, pero hay que hablarlo serio. Esto es un problema serio. No es un problema de dejarlo para más tarde, para mañana. No hay mañana. Si pierdes las instituciones, vas a perder tu país. Eso tenlo por seguro. Y se te va a destruir tu familia, que seguramente es lo que más queremos todos. Y eso hay que decírselo a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanos y a todos, hasta la misma gente de Morena que tienen en la familia, decirles, esto no es juego. Es que no hay problema en que haya un presidente que tenga una postura u otra, pero destruir instituciones que tanto le han costado a los mexicanos no debe ser. Es correcto, es como su INE, su Tribunal Supremo, sus instituciones, es destruir a los mexicanos. Eso le ha costado sangre, sudor y lágrimas a los mexicanos. Entonces no lo deben permitir. Y aquí la oposición que está tan dividida, por ejemplo, ahorita te hice esta pregunta directa porque nadie es profeta en su tierra. Si lo digo yo, ¿sabes qué? No me van a escuchar, pero si lo dice un venezolano que vivió esto, obviamente la gente lo va a creer, ¿no? Ojalá me crean. De verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Pues tenemos una última intervención, dejaríamos la última pregunta y con esto concluimos nuestra jornada del día de hoy. Gracias. Yo tenía una pregunta muy parecida a la de qué tan real eran los migrantes de etapa que vinieron a México, qué tan real eran. Y hoy en día, qué tan real es esa migración hacia estos países. Y la siguiente pregunta es, ustedes como venezolanos, o tú en especial, ¿qué nos pedirías a nosotros para ayudar a esa gente que es una realidad, aquí está, ¿qué podríamos nosotros hacer con ustedes? Ok, la primera pregunta es ¿qué tan real, qué específicamente me quieres decir con qué tan real? La perspectiva que tenemos nosotros de que esos
Yo no sé si los iban a utilizar para eso, no tengo las pruebas, pero hay algo que sí está comprobado. Hay una presión hacia Estados Unidos con la migración y esta presión se basa en dejar que suban migrantes y presionen la frontera. Esto es parte de lo que llaman los militares guerra híbrida y eso está documentado y eso es así. Ahora, Estados Unidos no lo entiende muy bien y este tipo de regímenes piensan que eso es fastidiar a Estados Unidos. ¿A costillas de qué? ¿Con qué sentido? También tenemos que entender que las mafias les cobran a los migrantes por subir y hay un negocio súper lucrativo con eso, que quién sabe Dios quién está metido en eso. Pero hay un negocio ahí, hay alguien haciéndose rico con eso, hay grupos con eso. Y la otra pregunta era... Mira, por los migrantes, yo creo que hay que tratar de integrarlos a la sociedad, a los que se quieran quedar. Hay que exigirle al gobierno que trate de poner reglas claras en cómo debes tú tratar a los migrantes, porque esos son procesos y tienen que estar adaptados a la ley. Pero en sí es buscar organizaciones de tu estado, que estén cerca de tu localidad, que sepan cómo tratar a migrantes y ayudarlas. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos venezolanos que nos llegan a la central de autobuses del norte de la Ciudad de México y tenemos venezolanos que van y les llevan comida. Nosotros nos pareció peligroso eso porque decíamos, bueno, señora, están llevando comida a estos migrantes, muy bien, pero ¿y qué saben si hay un migrante que es violento? Y son señoras, pues. Entonces, descubrimos que esos migrantes que llegan a la final van a los refugios. Entonces nos pusimos a hablar con los hermanos que llevan los refugios y les llevamos los alimentos, les llevamos las medicinas y la ayuda a los refugios. El migrante que se queda en el refugio es un migrante que se puede adaptar a ciertas reglas, porque no puede llegar borracho, no se puede drogar, tiene horario para los celulares. Y bueno, uno tiene que escoger a quién ayudar. Nosotros escogimos a eso. El migrante que está en la calle, hay que pedirle a las autoridades que ver cómo tratarlo, porque a veces nosotros como sociedad civil no lo sabemos tratar y a veces le queremos hacer un beneficio y hacemos daño. Entonces, la ayuda tiene formas, tienes que estudiar cómo dar la ayuda para que lleve bien. Entonces, si quieres ayudar, ayuda a los albergues y ayuda a las instituciones que ya trabajan con migrantes. Y si, bueno, ya tu deseo va más allá, estudia el tema y trata de abrir una institución para ayuda a migrantes, que eso también es válido. Ok, gracias. Buenas noches. Pues muchísimas gracias y a nombre del Consejo Cívico Ciudadano, pues el llamado está muy claro. Me parece que la reflexión nos hace pensar que lo que nos toca tiene que ver con participación, participación y más participación. Tenemos la obligación de poder dar el paso hacia adelante, no permanecer ociosos frente a lo que estamos viviendo y pues echar para adelante todas nuestras capacidades y todo el esfuerzo que tengamos. De verdad, muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Leo. Y pues muchísimas gracias también a todos ustedes y muy buenas noches.